¿Te acordás que hubiera dicho que podíamos usar coordenadas polares para que sea más fácil la resolución del límite? Sí, en En ciertos muy casos. pocos casos, sí. En esos casos, si llegamos a un número, por ejemplo, que nos da 0 o que nos da 12, Sí, ¿podemos afirmar que el límite existe o sigue sí, estando? sí, sí. Ahí sí. En ese caso sí, Ah, porque perfecto. ahí barren todo el plano. Claro. Porque no Así. depende de tita. Exactamente, Claro. exactamente. Buenísimo. Bien, vamos a buscar. Acá está. Ahí está. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Disculpe, Bueno. profe, creo que hay un alumno en sala de espera, según dice Ah, acá. a ver, a ver. Ahí los admito. Ahí está. Ya deben estar entrando. Los que se quedaron dormidos. Bueno, vamos entonces con lo nuestro, que son las derivadas. Como ustedes ven en el título, cuando entramos a funciones de varias variables, cambiamos el nombre derivada por derivada parcial. ¿Está bien? Cuando la función tiene más de una variable y nos referimos a su derivada, lo hacemos en plural y aclaramos que esas derivadas son parciales. Acá yo les hice el recordatorio de lo que ustedes saben del año pasado, de la definición de derivada para funciones de una variable en un punto. ¿Recuerdan? La derivada de una f de x en un punto x igual x0, una de las notaciones es f' en x0, y lo que nos da ese numerito que obtenemos es la razón de cambio de la función cuando incrementamos el punto, el valor de x, x0 en una pequeña cantidad h. Esa es la definición conceptual de derivada de una función de una variable en un punto. La definición matemática, acá llegó alguien más, la definición matemática de la derivada de una función en un punto es a través del límite, ¿recuerdan? El límite del cociente incremental. Lo que se incrementa la función sobre lo que se incrementa la variable. ¿Lo recuerdan a esto? Sí, profe. Bien. También la interpretaron geométricamente a ese numerito que mide la razón de cambio de la función y que se obtiene como resultado de ese límite, y la interpretación geométrica de ese valor es que mide la pendiente, perdón, mide la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Está bien? Acá el dibujito que se los recuerda. Bien, si nosotros nos acordamos del concepto de derivada, de la definición matemática y su interpretación, lo que tenemos para decir ahora es que el concepto de la derivada de una función no cambia, es siempre el mismo, ya sea que la función tenga una o muchas variables. Lo que se modifica es el nombre de derivada de una función, como lo conocían hasta ahora, por derivada parcial de la función. Y también cambia el término la variable por una de sus variables. O sea, la derivada parcial, la que nosotros vamos a estudiar, es la razón de cambio de la función, o sea, con qué velocidad cambia la función cuando incrementamos o modificamos una de sus variables. Por eso el nombre de parcial, porque nosotros tenemos la razón de cambio o derivada parcial de una función respecto de cada una de sus variables por separado. O sea, uno modifica el valor de x, ¿sí? Lo incrementa al x sub 0 hasta x sub 0 más h, y lo que obtiene ahí es con qué velocidad cambió la función cuando uno hizo ese movimiento, manteniendo a la otra o las otras variables fijas como constantes. ¿Se entiende? Una sola de todas las variables que tenga la función es la que se incrementa, esa pequeña cantidad h.
Esperen que voy admitiendo. Entonces, cuando la función tiene más de una variable, solo vamos a poder medir su razón de cambio respecto de una sola de esas variables. ¿Sí? No existe más la derivada de la función, sino lo que existe es derivadas respecto de cada una de las variables. Si nosotros tenemos una función de 2 variables, vamos a tener para ella 2 derivadas parciales, ¿sí? Una por cada una de las variables. Y las vamos a nombrar como la derivada parcial respecto de la variable x o la derivada parcial respecto de la variable y. ¿Qué queremos decir cuando decimos respecto de la variable x? Que x es la única que se incrementa y se mantiene constante. Y si hablamos de la derivada parcial respecto de y, significa que y es la que se incrementa mientras x se mantiene constante. La notación para hablar de derivada parcial de una función respecto de una de sus variables, acá yo les escribí, hay distintas maneras de notarla. Una de ellas es el nombre de la función y como subíndice la variable respecto de la cual estamos buscándole la razón de cambio o estamos derivando. Otra notación, con la letra nabla, con la letra griega nabla, se lee derivada de f respecto de x. Y la otra es con la D mayúscula y un subíndice numérico. Si ese subíndice numérico es el 1, significa que estoy derivando respecto de su primera variable, que para nosotros la primera siempre es x. Si lo hago respecto de y, la notación es de esta manera. Está bien, el subíndice de la D es 2. Si quiero mostrar la definición matemática, recuerdan que el concepto de derivada es siempre el mismo. La definición matemática para la derivada de una función de una sola variable era el límite del cociente incremental. La definición matemática de las derivadas parciales de una función de 2 variables respecto de cada una de sus variables en un punto también son límites. ¿Sí? Los pueden leer. La derivada de la función respecto de x será el límite del cociente incremental. La derivada de la función respecto de y también es el límite del cociente incremental, solo que en la primera, en la derivada respecto de x, la que se incrementa en esa pequeña cantidad h es x, y en la derivada parcial respecto de y, la que se incrementa en esa cantidad h es y. ¿Se ve? Altuna, ya te acepté. Lo debo haber aceptado porque no me figura nadie en espera. ¿Está bien? ¿Se entiende esta definición matemática del concepto de derivada parcial respecto de cada una de sus variables? Ahora bien, ustedes aprendieron el año pasado, definieron el concepto de derivada, la definieron matemáticamente y aprendieron una cantidad de reglas para derivar funciones y no tener que usar, cuando buscaban esas derivadas, la definición matemática, o sea, no tener que estar calculando el límite del cociente incremental cada vez. La buena noticia es que esas reglas que ustedes aprendieron el año pasado siguen vigentes, son las que vamos a seguir usando para derivar parcialmente. ¿Y qué quiere decir? Que las vamos a usar igual que como la usaban el año pasado. Que cada vez que uno deriva parcialmente una función de varias variables, lo hace respecto de una sola, o sea, de todas las variables que tiene la función, vamos a considerar como variable solamente aquella respecto de la cual estamos derivando. A todas las demás, en ese proceso, las vamos a considerar constante. ¿Se entiende?
si derivamos respecto de x a una función de dos variables, a la otra variable y la consideramos una constante, mientras que si derivamos respecto de y, a la que consideramos constante, es a la x. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Acá le puse un ejemplo, ¿sí? Una función de dos variables cuya ley es x cuadrado por y cubo, más 2y por el logaritmo de x, menos x por el coseno de y, más y a la cuarta. Entonces digo, bueno, voy a buscar sus derivadas parciales. Cuando quiero derivar respecto de x, voy a aplicar las reglas de derivación que ya conozco, pero voy a considerar a la y como una constante. Como acá lo que tengo es una suma algebraica de términos, y ustedes aprendieron el año pasado que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, tendré que derivar cada uno de esos términos y sumar los resultados. Entonces, en el primero de los términos, que es x cuadrado por y al cubo, cuando yo quiero derivar respecto de x, esa expresión y al cubo la pienso como una constante, como si fuera una k, un numerito. Así que lo que yo tengo que derivar cuando derivo respecto de x en ese término es x cuadrado por una constante. Y por las reglas de derivación, ¿qué sabemos? Que va a ser la constante, tal como está, por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Así que me queda así, 2x, la derivada de x cuadrado, por la constante, que es y cubo. Cuando quiero derivar el otro término, tengo 2y por el logaritmo de x. La que estoy considerando como variable es x, por lo tanto, 2y es una constante. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Así que me queda 2y como estaba, derivo el logaritmo de x, cuya derivada es 1 sobre x. El siguiente término, tengo el producto de x por el coseno de y. Como ahí la estoy considerando constante, el coseno de y será una constante. Así que es la constante por la derivada de la función, la derivada de x es 1, por la constante coseno de y, me queda coseno de y. El último término es y a la cuarta. Si estamos derivando respecto de x, y a la cuarta es una constante, y la derivada de una constante, ¿quién es? ¿O cuánto vale? 0. ¿Está bien cómo obtuve la derivada respecto de x? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Para derivar a la misma función, pero respecto de la otra variable y, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Ahora vamos a considerar constante todo lo que tenga x. Entonces, cuando tengo el primer término, x cuadrado por y al cubo, x cuadrado es una constante, así que al derivar respecto de y me queda la constante x cuadrado por la derivada de y cubo, que es 3y cuadrado. El otro término, 2y por logaritmo de x, 2 y logaritmo de x, constante. Quedan, y la derivada de y es 1, así que me quedó 2 logaritmo de x. Sigo, el siguiente término es menos x por el coseno de y. Menos x es una constante, queda como está, y la derivada del coseno de y es menos seno de y. A ver, ¿a dónde no entendiste? Yo estoy contestando porque estoy leyendo chat, y alguien me dice que no entendió por qué derivé el último término. ¿A qué te referís con el último término y de qué derivada me hablas? Cuando derivo respecto de x. Está bien, la función que nos dieron para derivar tiene 1, 2, 3, 4 términos, derivo los 4. Solo que la derivada del último término, y a la cuarta me da 0 porque es la derivada de una constante.
A ver quién era que preguntaba. Ailén, ¿lo entendiste? Perfecto, seguimos entonces. Acá estábamos derivando respecto de y. Este término de menos x por el coseno de y, menos x constante queda, y la derivada del coseno de y es menos seno de y. El último término es y a la cuarta, así que su derivada es 4y cubo. Acá tengo la derivada de la misma función, pero respecto de y. ¿Está bien? Usamos las mismas reglas de derivación, considerando a una sola de las variables como variable y a la o las otras como constantes. Si nos piden que hallemos el valor de las derivadas parciales que tuvimos recién en un punto, por ejemplo en el 1, 0, lo único que tenemos que hacer es sustituir en las derivadas que obtuvimos, en las funciones f sub x y f sub y, a x por 1 y a y por 0, tal como lo hice acá, y obtengo el numerito, el valor de la derivada parcial de la función en el punto. Si en lugar de tener una función de dos variables, como en el ejemplo de recién, tenemos una función de 3 o más, las derivadas parciales se definen de la misma manera. Matemáticamente, el límite del cociente incremental cuando se incrementa una sola variable. Y se siguen aplicando las mismas reglas de derivación. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que de todas las variables que tiene la función, consideramos como tal, como variable, a una sola, a todas las demás como constantes. Acá les pongo un ejemplo de una función de 3 variables, cuya ley es x por z, más e a la xy por el logaritmo de z, menos y por el seno de z. Quiero derivar respecto de x. Entonces miro, el primer término es x por z. O sea, si yo voy a derivar respecto de x, esa z que está multiplicando a x se comporta como una constante. Así que será la constante z por la derivada de x, que es 1. Voy al segundo término, es e a la xy por el logaritmo de z. Y lo que yo quiero es derivar respecto de x. El logaritmo de z entonces va a ser una constante, lo dejo como tal. Y acá en e a la xy es como si yo tuviera e elevado a la x por una constante. Entonces la derivada de e a la x por una constante, sabemos que es e a la x por esa constante por la derivada del producto entre la constante y x, que es la constante. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, el último término no tiene x, así que ya sé qué cosa, que la derivada de ese término respecto de x es 0. ¿Por qué es 0? Porque no hay x, entonces es todo enterito una constante. Cuando quiero derivar respecto de y, miro el primer término. ¿Hay y en el primer término? No hay. Así que la derivada del primer término es 0, no hace falta que lo ponga. Me voy directamente al segundo término. Logaritmo de z es una constante y derivo e a la xy respecto de y, donde x en este caso juega el papel de constante. En el último término, seno de z es una constante y la derivada de menos y es menos 1. Acá me quedó la derivada respecto de y. Por último, la derivada respecto de la tercera variable de z. El primer término tiene z, sí tiene. Así que lo derivo respecto de z, me queda la constante x. El segundo término tiene z, sí tiene. Entonces lo derivo. E a la xy va a ser una constante, queda como tal. La derivada del logaritmo de z, 1 sobre z. El tercer término tiene z, sí tiene. Así que será la constante menos y por la derivada del seno de z, que es coseno de z. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo cómo derivamos parcialmente una función de varias variables? Con las reglas que ya habían aprendido el año pasado.
Bien, Sí, Sí, así- profe. perfecto. Así como vieron el año pasado el concepto de derivada, la definición matemática, las reglas de derivación, también vieron a las derivadas de orden superior, ¿sí? Sabían hallar derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, ¿lo recuerdan? Para funciones de varias variables también tenemos las derivadas parciales de orden superior. Lo que sabemos del año pasado, les pongo acá, de las derivadas de orden superior de una función de una variable, que son las derivadas de las derivadas. Ya que cuando derivamos una función de una variable, ¿qué obtenemos? Otra función de la misma variable. Y a esa que obtuvimos la podemos derivar. Ahí estaríamos obteniendo la derivada segunda. ¿Y qué me da la derivada segunda? Otra función de la misma variable. O sea que puedo volver a derivarla respecto de esa variable, de su única variable, y obtengo la derivada tercera, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan de las derivadas parciales de orden superior del año pasado? Bueno, cuando nosotros tenemos una función de más de una variable, las que se denominan campos escalares, lo que obtenemos cuando derivamos son las derivadas parciales, eso lo vimos recién. Cada una de las derivadas parciales que nosotros obtenemos siguen siendo funciones de la misma cantidad de variable que la función que teníamos. Fíjense, acá nos quedó, cuando obtuvimos la derivada respecto de z de una f de x y z, ¿qué nos dio? Una función de x y z de las mismas variables que la función original. A esa función uno puede volver a derivarla, pero ¿cómo? Parcialmente, porque tiene varias variables. Entonces, acá yo les puse un cuadrito. Si tengo una función de dos variables que admite derivadas parciales hasta el orden 3, por ejemplo, tengo la función. La derivo parcialmente, ¿qué obtengo? La derivada respecto de x, la derivada respecto de y. Estas dos, ¿qué son? Funciones de x e y. Así que puedo derivarlas respecto de x y respecto de y, a cada una de ellas dos. ¿Lo ven? Estas cuatro derivadas segundas que obtuve, como son funciones de x y de y, puedo derivarlas a cada una de ellas parcialmente respecto de x y respecto de y. Entonces, ¿qué podemos observar en este cuadrito? Que si yo tengo una función de dos variables que admite derivadas parciales hasta el orden 3, ¿cuántas derivadas parciales de orden 2 tiene? 4. ¿Y cuántas derivadas parciales de orden 3 tiene? 8. ¿Se ve? La cantidad de derivadas parciales de orden superior va cambiando respecto a lo que hacíamos el año pasado. ¿Está bien? ¿En función de qué cambia? En función de la cantidad de variables que tenga esa función. Pregunto, si fuera derivable hasta orden 5, ¿cuántas derivadas parciales de orden 4 tendría esa función de dos variables? De orden 4, 16. Ajá. Y de orden 5, 32. Perfecto. ¿Y si fuera derivable hasta orden n? 2 a la n. Exactamente. ¿Está bien la cantidad de derivadas de orden superior? Está en función del número de variables que tiene la función y del orden de derivación, ¿está bien? Si tuviera tres variables, la derivada hasta el orden, y la derivamos hasta el orden n, ¿cuántas derivadas parciales de orden n tendría? 3 a la n. Perfecto. Se entendió. Respecto de las notaciones, vieron que había distintas maneras de notarlo, aunque yo soy muy fanática de usar con el subíndice, necesito que conozcan todas, porque en apuntes, en libros y un montón de lugares
se utilizan las distintas notaciones y ustedes necesitan poder reconocer qué se les está pidiendo con una notación o con otra. Nosotros vimos las notaciones para las derivadas primeras, las derivadas parciales. Si hablamos de las derivadas de orden superior, ya estuvimos viendo en el cuadrito cómo se va notando cuando se usa la notación del nombre de la función con subíndice. Entonces, si yo tengo f sub xx, ¿qué leo? La derivada segunda de la función respecto de x dos veces. Si tengo f sub ix, ¿qué leo? La derivada segunda de la función respecto primero de y después de x. ¿Está bien? ¿Cómo se lee en la notación con los subíndices? Si uso la notación del nabla, ¿esta cómo la leía? Derivada de la función respecto de y. Esta, donde aparecen esos dos que no son potencias, ahí no dice nabla al cuadrado ni x al cuadrado, lo aclaro por las dudas, por eso puse cómo lo leemos. Esto se lee derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Está bien? ¿Esta es equivalente con quién? Con esta f sub xx. ¿Está bien? Esta otra, ¿cómo la leo? Derivada segunda de f respecto primero de y, después de x. Fíjense que acá el orden en que aparece es al revés que como en el subíndice. ¿Está bien? Si uso la otra notación, la de la D mayúscula con los numeritos como subíndices, y me escriben D sub 2 de f de xy, ¿cómo lo leo? Derivada de f respecto de la segunda variable que sí. Si me dice 2,1 como subíndice, ¿qué es? Derivada de la función respecto primero de y, que es la segunda variable, y después de x, que es la primera. ¿Está bien? Acá pregunto para ver si se entendió. ¿Cómo leeríamos la primera de estas? Alguno que me diga cómo lo lee. ¿Alguno? Sería ¿Alguna? La derivada tercera. ¿Sí? de y primero y después de 2 veces x. Exactamente. La derivada tercera de f respecto primero de y después respecto de x dos veces. Si tengo esta notación, f sub x, ¿eso cómo lo leo? Derivada tercera Derivada de de la f función. respecto de y 2 veces y después de x. Está bien. La 1,1 sabemos que es derivada respecto de x dos veces, así que necesitamos saber leer porque a nosotros, o más bien a ustedes, se les va a pedir una derivada de orden superior con alguna de estas notaciones. Entonces uno sí o sí va a tener que saber leerla para poder calcular lo que le piden y no otra cosa. Acá, en este resumencito yo lo terminé. Recuérdense que es un resumen, que este tema lo tienen que leer del Stewart, buscarlo por ahí, porque van a ver en el libro un teorema que yo acá se ve que me olvidé cuando armé el apunte de ponerlo, que habla de una propiedad muy importante de las derivadas de orden superior. Es el teorema de Clairaut, que se escribe Clairaut, este señor francés, y que dice que si una función cumple con una cantidad de condiciones, que son las hipótesis del teorema, entonces las derivadas parciales cruzadas, ¿y a qué la llama cruzada? Por ejemplo, f sub xy
y f sub ix. ¿Se entiende que esas son derivadas parciales segundas cruzadas? F sub xi y f sub ix. O sea, derivadas parciales respecto de las mismas variables, pero en distinto orden. A eso se lo llama derivadas cruzadas. Ese teorema dice, y demuestra, por supuesto, lo prueba, que si se cumplen determinadas condiciones, las derivadas cruzadas de una función en un punto son iguales. ¿Está bien? Y eso nos da una buena ventaja, porque cuando me piden que halle, por ejemplo, todas las derivadas terceras de una función de dos variables, si esa función cumple con los requisitos del teorema, yo voy a saber que una vez que calculé f sub xxi, o sea, tiene dos veces respecto de x y una respecto de y, esta otra x y x es igual, no la tengo que calcular de nuevo, porque es cruzada respecto de esta. Y esta que está acá también es igual. ¿Está bien? O sea que en vez de calcular 3 de esas 8, tengo que calcular una, ya sé que las otras son iguales. Y por ejemplo, acá calculó x sub i, una vez x, dos veces y, entonces esta ya sé que es igual, y esta también es igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que mírenlo a ese teoremita y ténganlo en cuenta cuando hay que hallar derivadas de orden superior, porque les alivia bastante la tarea. Dejo este y les pongo el otro resumen. Esperen, acá está. ¿Está el resumen siguiente? Sí, profe. Bueno, donde vamos a hablar, como también hablaron ustedes el año pasado, de la interpretación geométrica de la derivada parcial de una función de dos variables en un punto. Acá les puse el recordatorio de lo que ustedes ya saben, lo que vieron el año pasado, que representaba geométricamente la derivada de una función de una variable en un punto. La pendiente de la recta tangente a la curva gráfica de esa función en ese punto. ¿Está bien? ¿Lo recuerdan todos? Si yo ahora me voy a una función de dos variables, lo primero que sé es que la gráfica de esa función no es una curva. ¿Qué es? Es una superficie. ¿Está bien? Como por... Opa, se movió mucho. Ahí está. Como por ejemplo acá, la gráfica de una función de dos variables es una superficie cuya ecuación es z igual f de xy. Cuando uno deriva respecto de una variable, ¿qué era lo que hacíamos? Manteníamos a la otra variable fija. O sea, si derivo respecto de x, mantengo fija ahí. Mantener fija o constante a la variable y equivale a darle un valor fijo. Imaginemos que nosotros decimos, bueno, yo voy a derivar respecto de x en el punto AB, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí la voy a mantener fija, voy a decir y vale b. Ahí le doy el valor b. Ahora bien, si yo pienso geométricamente eso, de darle ese valor constante ahí, en este caso y igual a b, geométricamente y igual a b, ¿qué es? Un plano paralelo al plano XZ que corta al eje Y en B. ¿Se ve en el dibujito? Y igual a B es este plano pintadito de rojo. Ese plano, o sea, cuando Y vale B,
acá tengo en verde la superficie gráfica de la función, la intersección del plano con la superficie me da una curva. ¿Se ve la curva sobre la superficie? Curva que le di el nombre C1. Y luego tracé una recta tangente a esa curva C1 en el punto P. Ese punto P tiene coordenadas AB, F de AB. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve en el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la derivada parcial de esta función f de xy respecto de la variable x en el punto AB va a representar también la pendiente de una recta. ¿De qué recta? En el dibujito de la recta T1. ¿Quién es la recta T1? La recta tangente a la curva que obtengo como intersección entre la gráfica de la función y el plano y igual a b en el punto P. ¿Está bien? Acá está desarrollado analíticamente lo que acá está dibujado. Dijimos, cuando intersectamos el plano y igual a b con la gráfica de la función, la superficie de ecuación z igual a f de xy, vemos en el dibujito que obtenemos una curva. A esa curva le puse el nombre C1. Entonces, ¿quién es C1? La intersección de la superficie de ecuación z igual f de xy con el plano y igual a b. Realizar esa intersección significa que acá en la ecuación de la superficie voy a reemplazar y por b. Entonces me queda la curva C1 en el plano y igual a b, y la ecuación de esa curva en ese plano es z igual a f de xb, o sea, como la gráfica de una función de una sola variable, esa curva en el plano y igual a b. Lo aplico en un ejemplo para tratar de que se entienda mejor. Vamos a suponer que nuestra función tiene por ley menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la superficie gráfica de esa función es la superficie cuya ecuación es z igual menos x cuadrado menos y cuadrado, o si quieren, z más x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esa superficie no es otra cosa que un paraboloide con la copita para abajo. Acá está el dibujito hecho con un soft de la superficie gráfica de esa función. Entonces, voy a cortar a la superficie con un plano de ecuación y igual a una constante. Por ejemplo, se me ocurre hacerlo con el plano de ecuación y igual a 5. Este que dibujé acá, ¿se ve? Cuando corto, obtengo una curva. Cuando corto ese paraboloide con este plano, obtengo una curva que yo la pinté acá en amarillo, que es esa parábola. ¿Se ve? Sí, profe. Esa parábola dibujada de amarilla, la curva C1, tiene esta ecuación. ¿Cómo obtuve esa ecuación? Haciendo esta intersección. ¿Sí? En la ecuación de la superficie reemplacé y por 5 y me quedó la ecuación de la curva que está contenida en el plano y igual a 5. Acá le puse C2 a la curva en vez de C1, vamos a corregir. Entonces, dicha curva C1 es la gráfica de la función de una sola variable, x, ¿se ve? Contenida en el plano, en este caso, y igual a 5. Entonces, la función, cuando y vale 5, se transforma en una función de una sola variable,
cuya gráfica era esa curvita que mostrábamos. ¿Y nosotros qué sabemos de antes? Que la derivada de una función de una variable evaluada en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la gráfica de la función, en el punto. ¿Qué tenemos? Tenemos que la función evaluada en y igual a b nos da una función de una sola variable. Y sabemos que la derivada de una función de una sola variable en un punto, en este caso g' en a, si la que estoy tomando como variable es la x, es la derivada parcial de f respecto de x en el punto a b. ¿Y qué sabíamos de g' en a? Que era la pendiente de la recta tangente a la curva gráfica de la función. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la derivada parcial de la función f respecto de x en el punto AB es la pendiente de la recta tangente a la curva C1. ¿Quién era la curva C1? La intersección de la superficie gráfica de la función con el plano y igual a b. Vuelvo al ejemplo del dibujito. ¿Sí? Acá reemplazo b por 5. La función en una variable me quedó con esta ley. La derivo y la evalúo en x igual a menos 2. El numerito que obtengo es la pendiente de la recta T1. Bueno, basado en todo lo que dijimos hasta acá, ¿qué puedo concluir? La derivada de una función de dos variables respecto de x en un punto fijo p sub 0 representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva C1 en ese punto. Entonces, la derivada respecto de x en AB es la pendiente de la recta T1, siendo la recta T1, ¿quién? La recta tangente a la curva C1 en el punto P sub 0, siendo la curva C1, ¿quién? La intersección de la superficie gráfica de la función con el plano y igual a B. A ver, lo que yo puse en ese cuadrito, que es la reiteración de todo lo que le venía diciendo y mostrando en los dibujos, es la manera en que uno lo tiene que decir. ¿Está bien? Cuando se le pide la interpretación geométrica. Es probable que ustedes estuvieran acostumbrados el año pasado a que cuando les pedían la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, decían simplemente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Acá hay que contar un poquito más, porque no es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto, ¿tá? Sino que es la pendiente de la recta tangente a una curva que se obtiene de determinada manera. ¿Está bien? Y tengo que decir todo eso, por eso lo recuadré. Acá uno pone, yo les puse, me piden que interprete geométricamente la derivada parcial respecto de x en el punto menos 2,5. La obtengo, me da menos 4 y contesto, es la pendiente de T1. Y si a mí me entregan eso, yo inmediatamente le voy a preguntar al que lo escribió, ¿y quién es T1? O me lo muestra en el dibujo, como hice yo, o me dice que T1 es la recta tangente a la curva C1. Y en ese momento me va a tener que decir quién es C1. ¿Está bien? Todo eso hay que decir o mostrarlo en el dibujo. Si yo quiero interpretar ahora geométricamente la derivada parcial de la función respecto de la variable y, ¿sí? Lo que hicimos hasta acá fue interpretar geométricamente la derivada parcial de la función de dos variables respecto de x en un punto. Ahora quiero la otra derivada parcial respecto de y. ¿Qué habrá que hacer? Y exactamente lo mismo. Si yo derivo respecto de y, ¿a quién mantengo como constante? A x. ¿Está bien? Si x va a ser la constante,
le asigno a X un valor constante. Por ejemplo, si voy a trabajar en el punto AB, como hice antes, digo X va a ser igual a A, va a tener ese valor constante. ¿Y X igual a A gráficamente qué es? Un plano. Un plano paralelo al plano YZ que corta al eje X en A. Ese plano de ecuación X igual a A va a cortar a la superficie gráfica de la función determinando una curva. A esa curva le pondré un nombre, por ejemplo, C2. Y entonces la derivada parcial respecto de Y de esa función en el punto AB va a ser también la pendiente de una recta. ¿De qué recta? De la recta tangente a la curva C2 en ese punto. Es el mismo razonamiento. Yo lo que les propongo acá, para que se les fije, es que esa interpretación la hagan ustedes con dibujito y todo, como está hecho lo de la primera derivada parcial. Lo de la derivada parcial respecto de X, hacen ustedes lo de la derivada parcial respecto de Y. La interpretación geométrica. Acá les dejo también un ejercicio, ven que les puse tipo parcial. ¿Qué me importa para ponerles este ejercicio tipo parcial? Nosotros acá, o en el día de hoy, aprendimos qué cosas son las derivadas parciales, cómo se obtienen, qué representan geométricamente. ¿Está bien? Entonces a mí, en lugar de pedirme en un ejercicio, le doy tal función, halle la derivada parcial respecto de X o respecto de Y en el punto tal, y dígame qué representa geométricamente, se lo puedo pedir de esta manera, fíjense. Dice, dada la función, y me da la ley de una función de dos variables, calcula la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie de ecuación z igual a f de xy con el plano y igual a 1 en el punto de coordenadas 3, 1, 3. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Al final te está pidiendo la derivada de f respecto de x y que después la evalúes en el punto P0. Exactamente. ¿Ven de qué manera uno les puede pedir halle la derivada parcial respecto de x? De una función en un punto. Está la importancia de comprender qué representa geométricamente para poder entender qué me piden en el ejercicio. ¿Está? Esta es la manera en que se pide una derivada parcial. No va a decir nunca el ejercicio en una evaluación halle f sub x. ¿Está bien? Va a decir algo como esto que dice acá. Voy a leer, voy a interpretar y voy a resolver. ¿Está bien? Lo que hay que hacer es muy sencillo, pero la forma de pedirlo no es a la que ustedes estaban acostumbrados. Por eso se los escribí acá, en el apunte, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto es todo lo que tenía preparado para hoy. Derivada parcial e interpretación geométrica. Mi recomendación, como siempre, es lean la sección del steward correspondiente a lo que vimos hoy, tengan cuando leen eso este resumen al lado y empiecen a resolver los ejercicios de la práctica de derivada parcial. Profe, ¿tenés algunos videos de YouTube marcados sobre estos temas o no tenés? Busco y se los pongo. Perfecto. ¿Está? ¿Les vinieron bien los del límite? Sí, no sabés, yo me lo fumé Sí, todo. estaban buenos. Entendió muy bien todo. Perfecto. Entonces les busco y les pongo. Bueno, si no tienen nada más para preguntarme, lo dejamos acá hoy. Nos vemos la semana que viene.
Dale, profe, nos Dale, vemos. profe, nos vemos la semana que viene. Listo. Dale, profe, Chao, buena semana. chicos.